Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Bienvenidos a un programa más de nuestros podcasts aquí en Day Nuncios. Como siempre, te invitamos a que te prepares tu bebida favorita en estos días que hemos acá en Ciudad de México tenido una ola de calor bastante alta, pues algo refrescante no vendría mal, a lo mejor un frappuccino, a lo mejor un agua de limón con hielo, a lo mejor un agua de frutos rojos con hielo también estaría genial, o lo que tú quieras prepararte. De antemano te damos las gracias a ti que nos honras con tu presencia, Julio. Gracias, Gloria. Bienvenidos a su podcast de Inuncius. Y bueno, el día de hoy, permítanme comentarles que tenemos un programa de lujo. Así es que quédense porque esto se va a poner muy bueno. Vamos a hablar de uno de los temas tabú para muchos católicos. Un tema súper tabú, la Inquisición. Vamos a ver qué hay sobre la Inquisición. ¿Sí? De hecho, estamos de plácemes y de lujo porque el día de hoy estrenamos una nueva serie. Es el programa número 0 de una nueva serie que lleva el título Los secretos del abismo. ¡Wow! Los secretos del abismo. Y nuestro programa número 0. Es un programón y ahorita tiene que ver con historia, con investigación bibliográfica y también tiene que ver con inteligencia artificial. Ah, caray, ¿qué tiene que ver la Inquisición con la inteligencia artificial? Pues mucho. Y hoy vamos a aprender por qué. Programa número 0 de la sección Los secretos del abismo. ¿Cuál es el título, Gloria? El título de este programa, este delicioso programa que te invitamos a que lo compartas, que le des me gusta para que esta información les llegue a más personas. El título es Las mentiras que te han contado de la Inquisición Católica y las verdades que te han ocultado. ¡Wow! Las mentiras que te han contado de la Inquisición Católica y las verdades que te han ocultado. Pues, ¿quiénes ocultan las verdades? Pues los ocultistas, ¿verdad? De ellos ya hemos hablado en estos programas. Pero hoy vamos a ir más allá, porque muchos católicos, desgraciadamente, sienten vergüenza cuando les tocan este tema. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron con la Inquisición? Y toda esta situación. Y finalmente los que culpan a la Iglesia Católica de haber matado cientos de miles o de millones de personas en las hogueras, son los masones, son los ocultistas y son los que son los realmente responsables de verdaderas masacres y auténticos crímenes. La masonería es un movimiento criminal a nivel internacional, criminal. Y hoy vamos a demostrarlo con inteligencia artificial. Son criminales. Ah, pero de eso no les gusta hablar. Les gusta hablar de sus mitos, de sus leyendas negras inventadas acerca de la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica ha procedido históricamente con el amor a Cristo. Entonces es bien importante saber qué podemos decir, qué se puede argumentar ante este tema tan polémico. El programa de hoy, reitero, es de lujo. Quédense, prepárense su cervecita michelada, su rompope, su cafecito, su chocolatote, prepárense la bebida de su preferencia, pónganle pausa y vayan a prepararse su bebida, porque esto se va a poner delicioso. Gloria. Además de que se va a poner delicioso, como introducción me encantaría comentar algo. Los detractores del catolicismo, siempre que hablan del catolicismo y nos echan en cara a los católicos, uno, con el afán de molestar, dos, de meritarnos y tres, incomodarnos. Y quieren, esperan que nos pongamos a la defensiva cuando nos mencionan la Inquisición católica mató a miles de personas, a millones de personas a lo largo de su historia.
Y los católicos muchas veces no sabemos qué responder y nos quedamos pasmados. Y sí, hacemos lo que estos tipos quieren o tipas y entramos en la defensiva. Y muchas veces no tenemos información cómo argumentar sin insultar, sin enojarnos, pero con datos duros, reales, para poder argumentar qué pasó realmente en la historia de la Inquisición católica, si realmente mató a tantas personas y algo que usan. Esto lo digo porque a mí me ha tocado, a Julio le ha tocado, muchas veces en la universidad te dicen, y la Inquisición católica mató a Galileo Galilei, lo torturó. No es cierto. Y búscalo. Búscalo en inteligencia artificial, vete a la biblioteca, pregúntale a tu historiador de confianza. Galileo Galilei no fue siquiera torturado ni un minuto, ni un segundo, ni fracción de segundo por la Inquisición católica. No, a él se le castigó a un retiro en su casa y fue cuidado por una de sus hijas. Fue visitado por muchos intelectuales de la época para seguir compartiendo y debatiendo de los temas de investigación de Galileo. Murió de viejo, muy contentito en su casa, en su cama, comiendo, desayunando, paseando por los jardines de su propiedad. Entonces, que no te vendan lo que no es y que no te asusten, porque muchas veces nos asustamos y decimos, ay, caray, la Iglesia Católica, sí, bueno, sí, no somos perfectos. Como dijo Papa Francisco, no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Pero hay de pecadores a pecadores y tampoco vamos a cargar pecados que otros cometieron en el tema de hoy, de la Inquisición. No, 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 no. Entonces hoy vamos a ver estas verdades que nos han ocultado y las mentiras que nos han contado acerca de este tema, Julio. Bueno, pues hay que decir muchísimas cosas, ¿no? Hoy en día sabemos que la masonería escondida, como lo cobarde que es, se esconde en las sombras ellos le llaman la discreción, es el ocultamiento de delitos. En el 68, la masacre de estudiantes, fue perpetrada por un agente de la CIA cuyo nombre de espía era Litempo II y era ni más ni menos que Gustavo Díaz Ordaz. Después, la masacre del Corpus Christi del 71, otro agente de la CIA llamado Luis Echeverría Álvarez, me parece que es Litempo 6 o Litempo 8, algo así, tenía su criptónimo. Adolfo López Mateos en otro momento era Litensor. Sus nombres de espías, que además eran presidentes de una nación y trabajaban para la Liga de Espionaje de otro país. ¡Qué horror! Esta gente es masona porque en este país sabemos que gobierna la masonería. Y todas esas personas que fueron masacradas en el 68, en el 71, son muertes de la masonería, achacables a la masonería, aunque ellos digan que no, eran de sus miembros. Entonces se le achaca a los masones. Ellos, pues si un católico comete un delito, se lo achacan a la iglesia. Justo es también que se les achaque a ellos los delitos. Entonces, el 68 y el 71 del siglo pasado. Pero no, esos son cacahuates. Va a hablar el abismo hoy para todos nosotros. Vamos a empezar con datos duros de cosas terribles. Por ejemplo, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Vamos a empezar contrastándolo el día de hoy. Hiroshima y Nagasaki, el gobierno norteamericano también es masón desde su fundación. Entonces, también esto se le puede achacar a los ocultistas. Ojo, vamos a empezar, antes de hablar de la Inquisición, vamos a contrastar cifras de las muertes que estos, que son los que escriben los libros de texto de historia, por ejemplo, de la SED, culpan a la Iglesia Católica de haber matado cientos de miles o millones de personas en las hogueras de la Inquisición Católica. Bueno, vamos a contrastar algunos detalles, ¿verdad? Entonces, aquí con inteligencia artificial. Desde luego, esta investigación ustedes la pueden hacer a nivel bibliográfico, con fuentes fidedignas, y les va a decir exactamente lo mismo que les digan
cualquier otra inteligencia artificial, puede ser ChatGPT o puede ser DeepSeek. ChatGPT es creada por Estados Unidos, mientras que DeepSeek es China. Y no son católicos ni una ni la otra. Estos datos, ¿sí?, son precisamente de inteligencias artificiales que no batean del lado católico, pero que si les pedimos datos duros, nos los dan. Y entonces, si no nos crees todo lo que vamos a decir ahorita, no te preocupes, puedes investigarlo por tu cuenta. Puedes investigarlo en ChatGPT, en DeepSeek, o en la inteligencia artificial de tu preferencia, o hacer algo más serio, una investigación concienzuda en las bibliotecas, en libros y demás, de autores imparciales, donde se hable de este tema. No los busques autores católicos, porque perderías su objetividad, pero tampoco busques autores masones. Trata de buscar autores imparciales, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar el día de hoy. ¿Cuántas personas fueron asesinadas? Porque eso no fue una acción de guerra, fue un asesinato el que se lleva a cabo en Hiroshima y Nagasaki. El abismo habla. El abismo nos habla. ¿Cuántas personas murieron? Le pregunté a ChatGPT y también a DeepSeek. ¿Cuántas personas murieron en los ataques de Hiroshima y Nagasaki? Las respuestas son prácticamente idénticas, de dos inteligencias artificiales que responden a dos intereses geopolíticos totalmente distintos y que además no son católicos. Reitero, ¿cuántas personas murieron en los ataques de Hiroshima y Nagasaki? Contesta la inteligencia artificial. Los ataques atómicos sobre Japón en 1945 causaron una enorme cantidad de víctimas, aunque las cifras exactas varían según la fuente, obvio. Y si se consideran muertes inmediatas o posteriores a la radiación, o sea, por radiación. Bombardeo de Hiroshima, solamente el de Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Se estima que murieron entre 70,000 y 80,000 personas de inmediato. Se fusionaron con el aire. Fue inmediata la muerte de 70,000 o 80,000 personas. Ahí había incluso clérigos, monjes, sacerdotes que estaban en Hiroshima en tiempos de guerra. Fueron exterminados. Y de otras religiones también. Había gente de todo tipo. Japón ya se iba a rendir porque tenía miedo de la derrota que había sufrido a manos del Ejército Rojo, donde en 11 días perdió 2/3 partes de su ejército de tierra. Si quieren después hablamos de este tema. Pero ellos ya se iban a rendir y no obstante los asesinaron. Hiroshima, entre 70,000 y 80,000 personas murieron de inmediato. Para finales de 1945 el total de muertes ascendió aproximadamente a 140,000 debido a quemaduras, heridas y efectos de la radiación. Solo en Hiroshima, 140,000. Bombardeo en Nagasaki, 9 de agosto de 1945, 3 días después. Murieron entre 40,000 y 75,000 personas de inmediato. Se fusionaron con el aire, igual. Para finales de 1945, el número total llegó a unas 70,000 u 80,000 muertes. En conjunto, muertes inmediatas aproximadas de 110,000 a 150,000 personas. Muertes totales solo en 1945, alrededor de 200,000 a 220,000 personas. Y estos son los que se atreven a juzgar a la Iglesia Católica. Válgame Dios, dice la inteligencia artificial. Además, muchas más personas fallecieron en los años siguientes por enfermedades relacionadas con la radiación, como el cáncer, lo que eleva aún más el impacto humano de estos eventos. Uy, válgame Dios. Aquí es importante guardar estos datos porque los vamos a contrastar con otras situaciones alrededor de la historia de la humanidad. Entonces, guarda estos datos. Estas muertes que te acaban de leer, estas cifras,
solamente son por este episodio de las bombas atómicas de 2 partes geográficas en Japón. Y solamente en el año de 1945. Vamos a lo que sigue. Lo que sigue. Bueno, vamos entonces a lo siguiente. Recordemos la cifra, ¿sí? Aproximadamente de 200,000 a 220,000 personas en 2 días. Siguiente, número de muertes en la guillotina en la Revolución Francesa. Por cierto, también influida por la masonería. Muertes por la Revolución Francesa. Dice aquí, durante la Revolución Francesa la guillotina se convirtió en el símbolo de justicia revolucionaria, especialmente durante el periodo conocido como el periodo del terror, que por cierto lideró Maximilien Isidore Robespierre. Pero había otros comparsas, Danton, Marat, Desmoulins, etcétera, que eran compinches de este señor Robespierre y que, bueno, después terminaron matándose unos a otros en algunos casos, ¿no? Pero bueno, y esto, la guillotina era el método de ejecución preferido por la masonería francesa. Incluso si eras católico podías ir a la guillotina, por el hecho de ser católico. ¿Cuántas personas murieron en la guillotina? Se estima que alrededor de 16,000 a 17,000 personas fueron ejecutadas oficialmente en la guillotina tras juicios revolucionarios, y en muchos casos ni juicios hubo. Entre 16,000 y 17,000 en unos cuantos años. ¡Wow! Estas ejecuciones fueron registradas principalmente en ciudades como París, pero no fue la única. ¿Cuál es el total de víctimas del terror? Si se consideran otras formas de ejecución, fusilamientos, ahogamientos masivos, prisiones, etc., el número total de muertes del terror asciende aproximadamente a entre 30,000 y 40,000 personas. Y bueno, se habla de mucho de Luis XVI, de María Antonieta, del propio Robespierre, que a hierro mató y a hierro murió, como dice el Evangelio. Y dice, contexto importante, la guillotina no solo se usó contra la nobleza. La mayoría de los ejecutados fueron ciudadanos comunes acusados de ser enemigos de la revolución, enemigos de la masonería. Si quiere, bueno, aquí te hace algunas recomendaciones. 16,000 personas, de 30,000 a 40,000 personas ejecutadas por la Revolución Francesa, válgame Dios, en unos cuantos años. Y estos son los que se atreven a juzgar a la iglesia. Y ahorita vamos a los datos de la Inquisición. Estos son los datos que te han ocultado y que no te dicen en la escuela. Gloria. Yo creo que es importante ver esta comparativa de 2 eventos en la historia de la humanidad que ya no podemos dejar de ver solamente como un accidente pasajero. Eso ya es un, un, un accidente que, ay, perdón, no es un accidente, ya son actos de verdad de desaparición, de odio contra la propia humanidad. Y eso es parte de nuestra historia y no la podemos dejar así como algo que aconteció. Si no aprendemos de nuestra historia, no vamos a llegar a ningún sitio. Continuamos. Por favor, Gloria, hazme el favor de leer personas ejecutadas por la Iglesia Católica acusadas de brujería en España y América. Acusadas de brujería, que es supuestamente lo que le adjudican a la Inquisición, que mandaba a la hoguera. Acusadas de brujería. Por favor, Gloria. Bueno, personas ejecutadas por la Iglesia Católica acusadas de brujería en España y en el territorio de América. La idea de millones ejecutados por la Iglesia es un mito bastante extendido. En realidad, cuando se revisan los archivos históricos, especialmente los de la Inquisición española, las cifras son mucho más bajas y matizadas.
En España, por ejemplo, entre los siglos XV y XVIII, la Inquisición procesó miles de casos, pero por brujería específicamente, fueron relativamente pocos. Se estima que menos de 300 personas fueron ejecutadas por brujería en territorio español. Un caso famoso es el de los procesos de juicios de Zugarramurdi, donde 11 personas fueron ejecutadas. Repito esto, 11 personas. Algunas en efigie, es decir, que ya habían muerto o habían huido. En general, la Inquisición española fue escéptica ante la brujería y tendía más a imponer penitencias sobre la pena de muerte. No, trataban de convertir al pecador, no de matarlo. E incluso el tribunal del Santo Oficio era más indulgente que el tribunal civil. La gente prefería acusarse de brujería y de adoración al diablo porque preferían ser juzgados por la Inquisición que por el tribunal civil. Esto es increíble que no te lo mencione. La Inquisición católica ha sido calumniada reiteradamente y ahorita vamos a otro más de los aspectos. Pero ahora vamos a hablar de los virreinatos. ¿Qué pasaba en América? Antes de pasar a los virreinatos, quiero hacer hincapié en que la Iglesia Católica, además de ser escéptica con la brujería, tendía más a imponer alguna penitencia y a la conversión del acusado, de la acusada, que a la pena de muerte. Ok, ahora vamos a leer lo que dice la inteligencia artificial de América y los virreinatos españoles. En los territorios de América, bajo dominio español, la Inquisición, como tribunal del Santo Oficio en México, casi no ejecutó personas por brujería. La mayoría de los casos terminaron en castigos menores, penitencias religiosas o azotes o destierros. Penitencias religiosas en el que se incluye el caso de Galileo. Seguimos. Las ejecuciones por brujería fueron muy raras o prácticamente inexistentes. Contexto importante. A diferencia de otras regiones en Europa como Alemania o Suiza, donde hubo miles de ejecuciones en el mundo hispánico, la persecución de brujas fue mucho más limitada. O sea, no hay hogueras. Muchas acusaciones en España y América estaban más relacionadas con superstición, curanderismo o prácticas populares. Lo cual no llevaba a la hoguera, ni tampoco llevaba necesariamente a la pena de muerte. Se ponían otro tipo de castigos, rezos de rosarios, de misereres y demás. Y esto no nos crean, consúltenlo, por favor, ustedes mismos. Consúltenlo, por favor. Ahora, en resumen, en España, menos de 300 ejecuciones por brujería. En la América española, prácticamente ninguna ejecución documentada por brujería. 300 años. La Revolución Francesa duró unos cuantos años. Hiroshima y Nagasaki fueron 2 días. Total aproximado, unos pocos cientos, no miles ni millones. Eso es lo que dice la IA acerca de este asunto. Y quiero resaltar que es más el mito, la mentira que se ha repetido constantemente en la historia que realmente lo que ha acontecido en la Inquisición, tanto la española acá en territorio americano como la Inquisición de España. Es correcto. Por favor, Gloria, toma tu agüita, toma tu bebida de tu preferencia. Tequilita, no es cierto, es agua. Y ahorita, por favor, léenos lo siguiente, si eres tan amable. A ver. ¿Cuántas personas fueron ejecutadas en la hoguera por la Inquisición protestante? Ah, este es otro boleto. No revuelvan la Inquisición católica con la Inquisición protestante. Este es otro boleto muy diferente. Gloria, por favor. Antes de leer esto de la Inquisición protestante, quiero hacer una aclaración. En la anterior lectura
hacían el comparativo de las muertes acaecidas acá en territorio americano en comparativo con el resto de Europa, por ejemplo Alemania y Suiza. Pero también aquí hay un pero. Estas ejecuciones que se llevaron a cabo en estas regiones no todas son de la Iglesia Católica. La gran mayoría son de organizaciones protestantes y ahora vamos a conocer. Inquisiciones entre comillas. Ah, sí, claro. Bueno, vamos. ¿Cuántas personas fueron ejecutadas en la hoguera por Inquisición protestante? La expresión Inquisición protestante no es del todo correcta. A diferencia de la Inquisición española, a los países protestantes no tuvieron una institución centralizada llamada Inquisición. Sin embargo, sí hubo persecuciones religiosas y juicios por brujería, impulsados por autoridades civiles y religiosas en territorios protestantes. ¿Cuántas personas fueron ejecutadas? Las cifras más aceptadas por la historiografía moderna para territorios mayoritariamente protestantes entre los siglos XVI y XVII son aproximadamente 40,000 a 50,000 personas ejecutadas por brujería en toda Europa. La Europa protestante, 40,000 o 50,000. Esto se empieza a parecer a las cifras de la masonería. De estas, una gran parte ocurrió en regiones protestantes, aunque no exclusivamente. Ejemplos en territorios protestantes. Sacro Imperio Romano Germánico. Incluía muchas regiones protestantes. Fue el lugar con mayor número de ejecuciones. Se calcula entre 20,000 y 25,000 muertes. Muchas fueron en la hoguera. Wow. En Escocia, fuerte persecución bajo influencia calvinista. Aproximadamente 2,000 ejecuciones. 2,500 ejecuciones. 2,500 ejecuciones, perdón. En Inglaterra, alrededor de 500 ejecuciones, generalmente por ahorcamiento, no en la hoguera. Nueva Inglaterra, ejemplo famoso, juicios de Salem. 200 personas ejecutadas, no en la hoguera, sino ahorcadas. Sobre la hoguera. La hoguera fue más común en Europa continental, especialmente en territorios germánicos. Y en territorios germánicos protestantes. En países como Inglaterra o sus colonias se prefería el ahorcamiento. Ahora, en resumen, no hubo una Inquisición protestante como institución, pero sí persecuciones intensas. Decenas de miles de personas ejecutadas, muchas en territorio protestante. Métodos variados como la hoguera, ahorcamiento y decapitación. Y bueno, aquí comparamos en 300 años, 350 ejecuciones en territorios católicos, incluida España, Portugal y lo que es el territorio americano, los virreinatos. 350 ejecuciones en 3 siglos, y no todas por hoguera, la gran mayoría por el garrote y otros sistemas de ejecución. Esto no viene de la inteligencia artificial, pero viene de la investigación que ya hemos realizado. Comparado con las decenas de miles que fueron ejecutados por la masonería y por las religiones protestantes en sus territorios, es brutal. La masonería le ha achacado los asesinatos en territorios protestantes a la Inquisición católica, solamente para demeritarla. Entonces, a esto nos referíamos con el título del programa: las mentiras que te han contado sobre la Inquisición y las verdades que te han ocultado. Católico, si alguien decide atacar a la iglesia, por ejemplo, usando el tema de la Inquisición, lo que digas a ti no te van a creer. Muéstrales inteligencia artificial, muéstrales ChatGPT, DeepSeek o alguna inteligencia artificial, y muéstrales la propia investigación que tú hayas hecho documental. Y te darás cuenta de que solamente la gente habla por películas que ha visto
donde han sacado cosas así, películas donde a lo mejor, o obras donde supuestamente mataron a Galileo. Galileo no murió, estuvo, como dice Gloria, en arresto domiciliario. Al que sí mataron los masones por ser católico fue a Lavoisier, el padre de la química. A él lo decapitaron en la guillotina. Entonces, católico informado, es un gran defensor del reino de Dios. Queremos decirles, hermanos, que aquí estamos y que por favor apoyen este tipo de contenidos. Por favor, compártanlo y no se queden con lo que les estamos diciendo. Hagan su propia investigación, no solo en inteligencia artificial, que también luego es sesgada. Aquí tenemos confianza porque ni DeepSeek, que es China, ni ChatGPT, que es norteamericana, batean precisamente del lado del catolicismo. Uno es marxista y el otro es masón liberal. Entonces, pero aquí están los datos duros y los datos duros no pueden mentir. Investiguen bibliográficamente, pero no acudan a autores católicos, porque eso hace que se pierda objetividad. Acudan simplemente a autores no católicos, pero que sean gente fidedigna, gente honesta. ¿Sale? Hagan su propia investigación y quitémonos de la cabeza de una vez por todas esas mentiras, calumnias que se han contado de la Inquisición católica, ¿sí? Y seamos conscientes de que la iglesia en aquel tiempo juzgaba con derecho romano. Era la mejor práctica jurídica que había, a diferencia de las regiones protestantes, donde si te acusaban de brujería, eras brujo y a la hoguera, ¿sí? Y bueno, pues por hoy, creo que si no hay otra cosa, le vamos a dejar hasta aquí. Bienvenidos a este programa número 0 de Los Secretos del Abismo. Gloria. Agradecemos infinitamente su presencia de todos y cada uno de ustedes y los invitamos a nuestro siguiente programa. Como siempre, damos gracias y agradecemos infinitamente a la Parroquia del Santo Cristo de la Misericordia, a la Capilla de San Francisco de Santo Domingo por prestarnos sus instalaciones para la grabación de este programa. Agradecemos también a todos los grupos, a todas las pastorales, a toda la comunidad por sus oraciones. Y hablando de oración, hablando de oración, pues agradecemos infinitamente a Fray Gerardo, pues por todas las facilidades que nos ha dado. Y en este momento les pedimos a toda nuestra comunidad, lo encomendamos en oración y damos gracias a Dios porque su cirugía todo salió muy bien. Sin embargo, para su recuperación lo ponemos en sus santas oraciones, para que nuestro Fray siga trabajando con amor, con alegría, entregado totalmente al pueblo de Dios y con una salud óptima. Pedimos oración por su recuperación y porque todo salga, bueno, porque todo esté bien en su recuperación de la cirugía. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y pues como siempre, Dios les bendice, Dios les acompaña, Dios camina a su lado. Y como siempre, el privilegio de ver y escuchar. Te consigo la necesidad de amar. Hasta luego, cuídense mucho, Dios les bendice. Hasta pronto. Hasta Paz pronto. y bien. Paz y bien.